3, ¿sí sirve, verdad? Uy, te estás durmiendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Yo soy Noé. Y yo soy Gretel. Y se está durmiendo, tiene un poco de sueño, pero estamos aquí en un día sábado, salió el solecito después de que ayer había llovido un rato, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, no olviden de compartírselo a alguien más que crean ustedes que les puede agradar. Sí, también no se olviden de seguirnos para que no se pierdan de los nuevos episodios que subimos todos los días, lunes desde las 6 de la mañana. Y muchas gracias a todos aquellos que nos han comentado, de verdad que sus comentarios nos animan, aunque sea por uno hacemos este episodio. Así es, y queremos hoy agradecerle de manera especial a 2 personas que nos han comentado, digamos, un poco más frecuentemente. Sí. Todos los comentarios son valiosos, pero queremos agradecer a Manuel y a Fabiola, que nos han estado comentando en casi todos los episodios. La verdad que nos anima mucho que nos escuchen y que podamos compartir como estas experiencias, ¿no? Y bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Si estás haciendo algo y tienes poco tiempo, acuérdate en ponerle ahí 1.2, 1.8, y así puedes escuchar el episodio de manera completa. Pero bueno, vamos a empezar. Este es el episodio número 10. ¡Yeah! Ya llegamos al 10, ya. Llegamos al 10. Y este episodio lo llamamos Trincheras, ¿no? Y a lo mejor dicen, ay, esto siempre con sus con sus títulos bien raros, pero después van a ver por qué lo llamamos o por qué decidimos llamarlo Trincheras. Y es que la semana pasada terminamos hablando acerca de cómo en nuestra cultura hoy en día empieza a haber como una especie de culto al espejo, ¿no? De cómo pareciera que todo debe ser reconocido y celebrado, incluso hasta lo más mínimo que hacemos. Y con esto de la crianza respetuosa, no decimos que esté mal, está bien, ¿no? Dijimos que la crianza respetuosa sin duda es algo que ayuda a enseñar a nuestros hijos, ¿no? A llevar un camino. Pero muchas veces solo aplaudir lo que hacen puede generar adultos que llegan a un momento en el que esperan que todo sea aprobado. Incluso hasta lo incorrecto. Y esto refleja esta cultura al yo, que nos impulsa a vivir para recibir aplausos, pero la realidad es que venimos a esta vida a ser formados a la imagen de Cristo y no a recibir aplausos ni ovaciones, ¿no? Esto es de lo que hablamos la semana pasada. Y hace ya algunos días platicaba con una persona que sentía que Dios le había llamado a servir cantando en el grupo de alabanza. Y fue bien clara esta persona al decirme que ella tenía mucha motivación, que esta persona tenía mucha motivación y que tenía un deseo intenso de obedecer a este llamado que Dios le había dado, ¿no? Sin embargo, las cosas no se estaban dando como esta persona pensaba que se iban a dar, como esta persona deseaba que fueran. Esta persona me decía que como que notaba ciertos obstáculos o cierta resistencia al llamado que esta persona había sentido de parte de Dios para que le alabara, por así decirlo, ¿no? Y entonces esta persona no estaba al frente alabando porque, pues por diversas circunstancias, y sentía que se había topado con una pared y eso hasta cierto punto le empezó a generar una frustración. Y cuando yo noté eso, le pregunté, ¿cuál es la verdadera intención por la que tú externaste que sentías el llamado de Dios a alabarlo? O sea, ¿es para que te vean o es realmente porque quieres servirle a él? Y yo le comentaba a esta persona, pues, sé sincero, ¿no? Sé sincera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te llama a servir? ¿El que las personas te reconozcan o realmente servirle a Dios? Y esta persona me respondió que realmente sí era su deseo servirle. Así que yo le dije, bueno, pues entonces no necesitas estar al frente con un micrófono para hacerlo. Puedes alabar a Dios desde un rincón del auditorio en la iglesia, inclusive hasta cuando te estés bañando puedes alabarlo. O sea, y ahí estás cumpliendo tu llamado, ¿no? Porque a veces pensamos que Dios nos llama a cosas súper espectaculares o grandes, ¿no? Y la verdad es que yo le dije a esta persona, aunque estés
adorando, alabando al Señor desde un rincón del auditorio, estás cumpliendo con el llamado que Dios te dio. Él sabrá cuándo y cómo usar ese llamado. O sea, el asunto está en Dios. Si Él quiere subirte a la plataforma, pues todo, o sea, todo se va a dar para que subas a la plataforma. Si Él quiere que estés abajo de la plataforma, ahí alaba al Señor, ¿no? Y, o sea, ¿por qué? Porque la gloria es para Él, ¿no? Y entonces debemos de entender que podemos servir a Dios desde el lugar en el que estamos, Sí. no necesariamente desde el lugar en el que queremos estar. Pero mientras estamos en el lugar en el que Dios nos puso, tenemos que servirlo y obedecerlo con fidelidad. Porque si nuestro deseo es adorarle, entonces cualquier lugar es bueno para adorar a Dios. Y les comparto esto porque probablemente muchos de nosotros hemos sentido en algún momento esta sensación de que aunque estamos sirviendo a Dios, muchas veces las cosas no salen como esperamos. A veces nos esforzamos un montón y tenemos este como deseo sincero de servir a Dios y damos incluso hasta lo mejor de nosotros, pero aún así sentimos que nadie lo nota. Que nuestro servicio está pasando desapercibido y muchas veces ahí es a donde nos empezamos como que a desanimar. Sí. ¿Alguna vez les ha pasado que hacen algo para el Señor con todo su corazón y nadie, absolutamente nadie lo menciona? O sea, le dan las gracias a todo mundo menos a uno, ¿no? Y eso pues a veces trae como que cierta frustración a nuestro corazón y de eso es precisamente de lo que queremos hablar el día de hoy. Hoy vivimos en una cultura donde todo parece que necesita ser visto, validado y aplaudido también. Y hay quienes sienten como esta necesidad de publicar o sea, cada momento de su día. Y no, o sea, que si me tomo un café, le voy a tomar foto. Que si fui al parque, le voy a tomar foto. Que si estoy comiendo, le voy a tomar foto. Que si me regalaron algo, le voy a tomar foto. De mí no vas a estar hablando. De mí no, perdón, amor. ¿No? O sea, que si fuiste al gimnasio, me tomo foto. Que si estoy haciendo ejercicio, me tomo foto. Que si me paso, o sea, no, discúlpeme, pero es que esto es muy chistoso. Y es que el asunto es ese. Parece que todo tiene que ser aprobado y aplaudido. Pero ojo, no estoy condenando el uso de las redes sociales y tampoco estoy diciendo, no compartan todo lo que están haciendo. Pues sin duda hay personas, ¿no? A las que les agrada compartir las cosas como a mi esposa, ¿no? Para los que nos conocen ya sabrán que en la semana compartimos muchas fotos de unos ricos chiles en nogada que nos hizo mi esposa. Por cierto, estaban buenísimos. Pero bueno, entonces, cuando empezamos a creer que algo vale más si es visto, si es aplaudido o si genera atención, ahí está el problema. O sea, el problema no está en compartir, el problema está en que lo hacemos. En la intención. Lo hacemos con la intención de ser validados, sí. De que nos den ahí una manita, un corazoncito, ¿no? Así como nosotros, ¿no? De, oigan, coméntenos, ¿no? y tristemente, esta mentalidad también se ha filtrado en la vida de la iglesia, porque sin darnos cuenta, podemos empezar a pensar que nuestro servicio no es visible, porque no nos dan las gracias, porque no nos aplauden. Y entonces es ahí donde pensamos que nuestro servicio no es relevante. Tomamos la relevancia como reflectores. Sí. Si no estamos al frente o si nadie menciona lo que estamos haciendo, entonces no tiene valor. Como si servir en lo secreto fuera una causa perdida, como si no tuviese valor. Pero no es así. El reino de Dios no funciona bajo los criterios de visibilidad ni de popularidad. Y eso es justo de lo que queremos hablar y profundizar el día de hoy en este episodio. Y de hecho, pues no es raro, ¿no? Es un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones y visto desde la psicología, pues hay una necesidad que se entiende como algo natural del ser humano, el buscar esta aprobación. Necesitamos pertenecer o sentirnos aceptados y valorados y es parte de nuestras necesidades más básicas. Sin embargo, hay una pregunta clave que es súper importante cuando queremos servir a Dios y es similar a la que le preguntaste a esta persona. ¿Desde dónde nace tu motivación? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Y en psicología hay algo que se llama la teoría de autodeterminación, que dice que hay dos tipos de motivación. Una de ellas es la motivación intrínseca, que es aquella que viene del corazón, de lo profundo de tu ser. Es como cuando sirves porque amas a Dios,
porque te llena y porque lo haces en gratitud. Es algo que sale de tu corazón, Del ¿no? interior. Así es. Y la motivación extrínseca, que es aquella que proviene de afuera, como cuando sirves para que te reconozcan, para que te aplaudan o para sentirte aceptado por los demás. Y la verdad es que todos en algún momento hemos sentido ambas. Pero, ¿cuál de las dos crees que tiene una durabilidad a largo plazo? ¿La que viene de tu corazón o la externa? Sí, pues ya sé cuál es la respuesta, pero dale. ¿No? La Biblia nos invita a revisar siempre nuestro corazón. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, ahí nos está diciendo que nuestra motivación debe de ser intrínseca, tiene que ser desde nuestro corazón. ¿Y para qué? Para el Señor. Para el Señor, sí. Entonces, esa motivación intrínseca es servir por amor a Dios, no por quedar bien con otros, porque cuando servimos solo para que nos aplaudan, tarde o temprano nos vamos a cansar, nos vamos a enojar, nos vamos a fastidiar, y si no nos llegan a reconocer, entonces nos frustramos, nos enojamos, nos desanimamos. Pero si lo hacemos por y para Dios, aún en lo secreto, nuestro corazón se encuentra pleno. Y esto que dices es muy cierto, porque yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de situaciones donde no nos reconocen, o incluso me atrevo a decir, cuando no nos gusta cómo hacen las cosas. Sí. ¿No? Cuando pensamos yo lo haría mejor. Ajá, y entonces ahí es donde te frustras y donde empiezas ¿por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me ven? Yo estoy aquí. Así es, ¿no? Y Jesús también habló acerca de esto. En Mateo 6:1 dijo, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para ser vistos por ellos, ¿no? Está hablando justo de lo que estabas diciendo hace rato. Si nuestra motivación es un like, un aplauso, incluso una palmadita en la espalda, esa será nuestra única recompensa. O que vean que nosotros lo hacemos mejor. Sí. Pero si lo estamos haciendo para Dios, incluso si ningún hombre en la tierra lo ve, hay alguien que en sí lo está viendo. Y ese es el Señor. Y aparte de que ve tu obra, ve tu corazón. Sí. Entonces, desde la psicología podemos observar que todos necesitamos sentir ciertas cosas para estar motivados de forma sana. Y algunas de ellas son la autonomía. Eso quiere decir que no estemos sirviendo por presión, sino porque realmente lo estamos deseando. O sea, no es una obligación. Si nosotros estamos sirviéndole al Señor es por un deseo que tenemos de agradarle a Él. La otra es de acuerdo a nuestras destrezas, ¿no? Que nos sintamos capaz, aunque sigamos aprendiendo. O sea, no es que lo hagamos todo a la perfección, pero dice, Señor, yo me esfuerzo por hacerlo mejor para servirte a ti. ¿No? Y aún en ese caminar yo sigo aprendiendo. Otra cuestión es que tengamos un propósito claro, es decir, ¿para qué lo hacemos? Ya lo vimos hace rato, ¿para qué lo hacemos? Para el Señor. Y esto nos enlaza un poquito con la terapia del apego, por ejemplo. Un niño que crece con afirmación y afecto desarrolla una imagen sana de sí mismo. Pero si no recibe esa afirmación constante, entonces crece con una necesidad insaciable de validación externa. Entonces ya de adulto vive buscando sentirse suficiente a través de lo que otros opinan. O sea que todos estamos traumados. Pues de cierto modo, sí. Ay, no puede ser. Pero ahorita le vamos a dar en el clavo, porque ahí es donde surge el problema, ¿no? Muchas veces nuestra autoestima y nuestro autoconcepto se forma en función de lo que los demás dicen de mí, en vez de saber quién soy yo. Y yo me convierto en lo que otros opinan que yo soy. O quiero ser lo que otros quieren que yo sea para encajar, ¿no? Ajá, exactamente. Sin embargo, pues la Biblia no es ajena a esto. Dios conoce el corazón humano y nos deja claro que si vivimos buscando la aprobación de los demás, entonces vamos a terminar vacíos. Traumados. Vamos a terminar traumados. Sí, denme trabajo. Inscríbanse. Gálatas 1:10 dice, busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahí nos está diciendo la clave. Si entonces mi intención es agradar al hombre, no puedo ser un siervo de Cristo. Entonces aquí Pablo nos da como un zape, ¿no? Estate quieto, pon atención. Zape santo. Porque hay momentos donde servir a Cristo va a chocar con agradar a los demás.
Y Uf. si mi identidad está puesta en lo que otros piensan, entonces me voy a frenar a hacer ciertas cosas, o me voy a frustrar, o voy a vivir adaptándome a expectativas ajenas. Y eso es muy cierto, ¿no? Porque imagínate si, por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos nosotros si queremos, o sea, incluso tú que me estás escuchando, ¿no? Si tú te pones a querer agradar a cada una de las personas que conoces, Ujú. discúlpame, pero qué difícil, o sea, Sí. porque a fulanito apenas hablábamos con una pareja, ¿no? O sea, es que no le gusta que le eche agua a los frijoles. Ahora imagínate que tengas a 20 personas, ¿no? Y es que tú sí échale ajo, ¿no? Y es que a mí no me gusta, y es que tú échale lenteja, y es que tú échale, no sé, salchicha, chicharrón, y todo mundo quiere una cosa distinta. Sí. Pues, ¿qué genera eso? Pues también, pues te frustras porque dices, bueno, y ¿A quién entonces, voy a complacer? No voy así a es. quedar bien con nadie, Ujú. ¿no? Y entonces, nuestro deseo de ser visto puede contaminar nuestro servicio, pues podemos estar haciendo cosas correctas, pero con motivaciones equivocadas. Ujú. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la verdad es que este versículo es oro porque te recuerda algo poderoso. Tu valor no viene de lo que haces ni de cómo te ven los demás. En Cristo ya somos aceptados y ya somos Ujú. amados. No somos empleados buscando impresionar a un jefe. Somos hijos amados y eso no cambia por nada del mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra necesidad de aprobación? Porque sí, es una necesidad humana, pero tiene que estar bien dirigida. Primera de Samuel 16:7 dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ese corazón, si está rendido al Señor, ya tiene toda la aprobación que necesita. O sea, si estamos buscando aprobación en los demás, nunca lo vamos a encontrar. El que nos ha aprobado es el Señor por medio de la sangre de Jesús. Entonces, no es malo querer ser visto, pero es peligroso depender de ser visto, porque el mundo te va a valorar o aceptar por lo que logras o aparentas, pero Dios te creó, te amó y te llamó por nombre. Y esto que estás diciendo aquí al final, ¿no? O sea, Dios nos creó, Dios nos amó, Dios nos llamó, me hace pensar. El hombre fue creado para vivir en una dependencia Así es, absoluta de Dios. así es. Entonces, nuestra aprobación debe de ser absolutamente dependiente de Dios Ujú, y no de los hombres. así es. Y yo creo que eso está súper padre, porque cuando yo entiendo que quiero agradar a Dios, no en mis fuerzas y no por ganarme su favor, sino porque soy dependiente de Él como un hijo. Yo lo veo con nuestros hijos. Ujú. Llegan a cada rato y papi, 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 y me traen un dibujo, ¿no? Y a veces el dibujo, pues, las que son padres me van a entender, ¿no? Pero el tema no está en que lo hicieron perfecto, el tema está en que me aman Sí, y su que intención. su intención es agradarme, Ujú. darme algo que me pueda sacar una sonrisa. Así deberíamos de ser nosotros, no por ganarnos el favor de Dios, porque ya lo tenemos, Sí, ya. sino porque respondemos a su amor. Pero este Ujú. es el asunto, que muchas veces por la manera en la que fuimos formados desde pequeños, donde todo tiene que ser aplaudido, donde todo tiene que ser visible, donde todo tiene que ser brillante, donde todo debe de generar atención, entonces terminamos creyendo que servir a Dios significa que debemos de tener una plataforma. Tenemos que tener un escenario, un micrófono o una posición donde todos nos vean y todos nos reconozcan. Ujú, ujú. Porque si no me conocen todos en la iglesia, porque si no me conocen todos en cierto círculo social, entonces nada de lo que estoy haciendo sirve. Sí, no Y hoy tiene en día validez. muchos decían precisamente eso. A lo mejor un púlpito o una red social con millones de seguidores, un rol de liderazgo, una oportunidad para brillar desde un lugar visible. Pero no estoy diciendo que Dios no use esos espacios. Ojo. O sea, sí, Dios también usa esos espacios, pero no los usa porque sean lo único apto o valioso Ujú. para Él, porque el reino de Dios no se construye solo desde lo alto, sino también desde lo profundo, Ujú. sino también desde lo escondido, por así Sí. decirlo, Ujú. no solo desde lo público, sino tal vez también
desde donde nadie ve. Y esto me lleva a recordar una vez que compartí esto, que ya algunos lo han escuchado, ¿no? Pero en alguna ocasión yo estaba trabajando, estaba haciendo un servicio con una señora ya adulta y le empecé yo a compartir del evangelio, de la palabra. Pero esta señora de repente como que primero estuvo muy interesada y de repente como que me dio el cortón y yo digo que ¡ay! Pero lo curioso es que mientras yo estaba trabajando, dando un servicio para el que me habían contratado, el Espíritu me decía, háblale, háblale. Y yo, no, ¿cómo? No, háblale. Háblale, y yo así de, ay señor, háblale, y no me dejó. Y cuando le comparto, la señora es receptiva y luego me da el cortón y yo así como que, ¿qué hubo? ¿No que tenía que compartirle? Sí, pero tal vez mi propósito al compartirle no era el de brillar y miren, no trajo una nueva integrante a la iglesia, vean, no. A lo mejor yo nada más sembré la semilla y a lo mejor alguien más en 5 años, en 2 semanas, alguien la va a recoger y va, o sea, y va a ser plantada en otra iglesia. Entonces yo no me llevé el reflector, lo hice desde lo oculto, por así decirlo, ¿no? Pero la gloria siempre es para Dios, no para mí. Y obedecí. Entonces, esta obediencia no fue algo infructuoso, no porque nadie me vio, porque no logré traerla a la iglesia, por así decirlo, no quiere decir que no haya servido de nada. O sea, Dios me usó para algo. Entonces, una plataforma, por definición, es un lugar elevado. Es un espacio desde donde todos pueden ser vistos, ¿no? Un lugar alto, por así decirlo. Y no me refiero que estas plataformas sean solamente un escenario en la iglesia, también pueden ser un canal con muchos suscriptores, una posición de liderazgo, un perfil de Instagram con muchos seguidores o incluso un podcast popular, ¿no? Y aquí es donde vamos a meternos mi esposa y yo el dedo en la llaga, ¿no? Porque tal vez ustedes van a estar preguntando, ay, ¿no te estás mordiendo la lengua? O sea, ¿no? Porque alguno podría pensar que estoy haciendo esto o este podcast junto con mi esposa para obtener la aprobación de los demás. Y créeme, querido escucha, que no me engaño. Sé que hay podcasts con miles de suscriptores, ¿no? O sea, con miles de personas escuchándolos, incluso podcasts cristianos, ¿no? Que tienen mucha influencia y que tal vez mi podcast con mi esposa, nuestro podcast podría ser insignificante, ¿no? Y la verdad es que a veces yo mismo he pensado, ¿no? Chin, ya no nos están escuchando, a lo mejor ya los temas no les están agradando, ya se aburrieron de nosotros. Pero ese es el peligro de querer una plataforma. Sí. Ese es el peligro de querer sobresalir. Porque es en ese momento cuando yo mismo empiezo a anhelar tener una plataforma más grande, que la gente me vea. Y si tú estás diciendo, ¿no te estás mordiendo la lengua? Sí, sí me la estoy mordiendo. Pero ese es el asunto. El asunto es que debemos de reconocer que cada uno de nosotros en su interior tiene una necesidad de aprobación, pero el problema es que buscamos la aprobación de los hombres donde no debemos de buscar. Debemos de buscar nuestra aprobación en Dios. Sí. Porque el verdadero llamado de Dios hacia mí no fue que muchos me conozcan y me reconozcan, ¿no? Que muchos digan, ¡ay, mira, qué podcast tan, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Tan elocuente, tan bueno, tan famoso, ¿no? Sí. Sino el llamado de Dios hacia mí y a mi esposa es que nosotros estudiemos, que nosotros aprendemos y que compartamos lo que Dios nos ha dado a ella y a mí. Y si en este momento tenemos 20, 10 personas que se suscribieron o que nos calificaron o que nos escuchan, gloria a Dios. Sí. O sea, aquí es a donde el Señor nos puso. Y esas personas no son tal vez una plataforma enorme, pero son lo que Dios nos dio. Sí, y por añadidura, porque ni siquiera lo buscamos. Entonces es por añadidura. Entonces la Biblia es muy clara cuando dice en Lucas 16:10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, esto significa que la fidelidad no depende del número de personas que nos vean o que nos escuchen.
sino de nuestra constancia, de nuestra entrega, Sí. aunque sea en lo pequeño y en lo oculto, porque nuestra aprobación está en Cristo, Sí. no en las Ujú, personas. ujú. Y este es el punto, ¿no? Algunos podrían decir, nah, ya, ese ya es caso perdido. ¿Cómo que solo 30 personas están escuchando? Y luego, para colmo, Spotify ni siquiera paga, ¿no? O sea, no, aquí en México está prohibido el... Bueno, no sé si No está se prohibido. preocupen, ahorita ponemos el número de No, cuenta. cállate, no, eso jamás, ¿no? Y, oye, y sabes No. qué, humanamente hablando puede parecer a lo mejor poco, ¿no? Puede parecer irrelevante, pero la verdad es que no importa si son 30 o 10 personas, no importa si solo es una persona, si Sí, sí, Dios sí. nos puso aquí, Sí. debemos de ser fieles. Y es lo Sí, mismo sí. que nos pasaba a mi esposa y a mí el año pasado con el grupo de jóvenes que llevamos, ¿no? Ah. Llegó un momento, y para los jóvenes para los jóvenes que pertenecen a nuestro grupo, no se enojen, los amamos. Mucho. Mucho, muchísimo. Pero este es el asunto, llegó un punto, de por sí el grupo no es muy grande, ¿no? Pero sí llegó un punto en el que nada más en las reuniones estábamos mi esposa, yo y otras 2 personas. Sí. Pero mi esposa y yo decidimos, no, lo vamos a seguir Sí, haciendo porque sí. el Señor nos puso aquí y no Sí. lo hacemos para buscar el favor de las personas. Sí, como lo decías, ¿no? Ahí es donde se demuestra nuestra fidelidad. O sea, es porque queremos tener el salón lleno de jóvenes y Ujú. que todos digan, ellos son los que nos llevan y nos guían, o Ujú. por la fidelidad que le tenemos al Señor y que, Señor, si me diste uno, A a ese. ese uno. A ese lo cuido, ¿no? Porque nuestro llamado no depende de cuántas personas nos escuchen Ujú. o de si esto genera ingresos o no, porque la verdad es que no lo hacemos por dinero. No. Esa es la verdad. Era broma. No lo hacemos. Sí, de verdad. Sí. Qué broma de mal gusto, ¿eh? Pero no, ya en serio, la verdad es que no lo hacemos por dinero. Y créanme, no estoy criticando ni condenando a aquellos que dicen, oye, si quieres ayudar, apoyar, está bien, o sea, cada quien, ¿no? O sea, Sí. pero nosotros no lo, y no digo que los demás lo hagan por dinero tampoco saquen de contexto mis palabras, pero sí estoy de acuerdo que pues algunas personas se dedican al 100% a la iglesia, ¿no? Yo la Ujú. verdad es que, pues, tengo mi trabajo, ¿no? Pero Sí. si me dicen sirve en la iglesia, sirvo. Entonces, nuestro llamado depende de quién nos envió. Sí. Y mientras el que nos envió, que es el Señor, nos diga, comparte lo que tú estás aprendiendo, Ujú. entonces lo vamos a hacer. Aunque no haya aplausos, aunque no haya likes, aunque no haya dinero de por medio, porque la fidelidad no se mide en números, sino en obediencia. Sí. Y para explicarlo mejor, quiero hacerles una pequeña analogía, por así decirlo, ¿no? Imagínense un ejército. En un ejército hay capitanes, hay tenientes, hay sargentos, hay pilotos que vuelan estos aviones grandes, ¿no? En misiones que son clave. Hay tanques, hay operadores de tanques, hay operadores de barcos. Y tal vez son posiciones muy visibles y de alto impacto. Y a lo mejor todo el mundo los ve y saben que están ahí, todos los reconocen. Pero también están los soldados que están en las trincheras, Ujú. los soldados que están en la tierra, por así Sí. decirlo, los que se ensucian con lodo, los que avanzan en silencio, los que hacen un trabajo duro y que muchas veces es el trabajo más olvidado. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esas películas, ¿no? Donde está el escuadrón que no, tú tienes que tomar tal edificio y toman tal edificio y de repente, sí, ya pueden pasar los aviones, ya no hay bazucas o no sé cómo se llamen, que vayan a darle a los aviones. Entonces ya los aviones pueden llegar y bombardear y todo lo que ustedes quieran. Si les gustan las películas me van a entender y si no, pues no importa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de trincheras, no solo estamos pensando en una guerra o en una resistencia, sino también en lugares de fidelidad, Sí. en lugares escondidos, donde no hay reflectores, donde no hay aplausos, pero aún así se libra una batalla en el día a día. Ujú. Es ese terreno que Dios nos ha dado. O sea, cuando hablamos de trinchera, es esa trinchera que Dios te ha dado, que me ha dado. Y puede a lo mejor ser un trabajo poco visible. Un grupo, una reunión, incluso una iglesia de muy poquitas personas, ¿no? Un ministerio detrás del escenario donde nada te ve. A lo mejor tú eres el que les pones el micrófono. A lo mejor eres el que lava los baños. El que está del otro lado de la pantalla. A lo mejor estás del otro lado de la pantalla. A lo Sí. mejor nada más te usan para prender un ventilador porque hace calor, ¿no? No, qué sé yo. Pero es esa trinchera donde tú y yo resistimos, donde tú y yo podemos orar, donde tú y yo podemos servir con constancia. Ujú. Es decir, las trincheras no son un lugar de derrota, no son un lugar irrelevante, sino son un lugar de resistencia fiel. Un lugar donde incluso el propósito de Dios debe de llevarse
a cabo. Sí. Así es el reino de Dios. No todos fuimos llamados a ser capitanes. No todos vamos a volar alto como los pilotos o dirigir desde una posición visible, pero todos fuimos llamados a ser fieles. Sí. No importa si estás en un avión o estás cavando la trinchera en la tierra, lo que importa es que estés donde estés, Dios te puso ahí. Sí. Y tú debes hacer lo que Él te pidió Ujú. para hacerlo. Y yo últimamente he tenido eso, ¿no? Todo el mundo quiere ser Josué, ¿no? Todo el mundo quiere liberar o llevar al pueblo de Israel y ser líder, pero pocos quieren ser Caleb. Sí. Pocos quieren decir, dame ese monte, yo lo Ujú. voy a tomar. El Señor me lo dio, nadie me va a ver. O Ujú. sea, pero yo lo voy a tomar. Ujú. Entonces, el reino de Dios no se construye solo con plataformas, con luces, escenarios, sino que también se construye con rodillas dobladas, Sí. con manos que están sirviendo sin reflectores, con corazones que obedecen aunque nadie los vea. Y lo contrario a una plataforma, créeme que no es el fracaso, es una trinchera, es un lugar donde no hay aplausos, donde el mundo no te ve, pero Dios Sí. sí te ve. Sí, sí. Y al final del día, la verdad, Él es el único ante quien vale la pena ser visto. Sí, y también, bueno, la verdad es que en la carne puede doler un poquito, Sí, un porque, poquito, poquito, sí porque duele. aunque no lo digamos, pues todos queremos que alguien nos reconozca o que al menos nos diga gracias, ¿no? Gracias por tu servicio, gracias por lo que estás haciendo. Pero Jesús siempre va al corazón del asunto y dijo algo que nos confronta en Mateo 6, del 3 al 4. Dice, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, eso cambia completamente todo. Sí. Como dijiste hace rato, vivimos en un tiempo donde lo que no se publica pareciera inexistente. Si yo no publico a dónde fui de vacaciones, ahorita que están las graduaciones, o sea, si no publicas ciertos logros parecieran inexistentes. Pero en el reino de Dios no todo lo valioso es visible. De hecho, muchas de las obras más grandes no tienen testigos, excepto uno, que es el Padre, ¿no? Y tal vez alguno de los que nos esté escuchando pues no predica desde un púlpito, pero han escuchado a esa persona que necesitaba desahogarse. Sí. ¿Han orado por alguien en silencio? Sí. ¿Hicieron un favor sin subirlo a redes? ¿Perdonaron a alguien que los hirió sin que les pidiera perdón? Eso es adoración, y esa adoración también es servicio, y eso es parte del reino. Dios no nos da un púlpito si no estamos dispuestos a servirle sin uno. Porque si no somos fieles cuando nadie nos ve, tampoco lo seremos cuando todos nos estén mirando. Ya lo leíste hace rato, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El servicio verdadero no necesita reflectores, necesita fidelidad, necesita morir al ego, necesita entender que cada acto pequeño hecho con amor tiene un valor eterno. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre y aunque nadie lo reconozca, siempre va a tener un valor eterno. Filipenses 2 del 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús es el mejor modelo de humildad, pues no vino a reclamar un trono. Él teniendo todo el derecho, toda la autoridad, nunca vino a reclamar un trono. Vino a lavar los pies, vino a servir, vino a dar su vida por ti y por mí. Y si Él, siendo Dios, hizo todo esto, ¿por qué nosotros buscamos aplausos y reconocimiento por cada cosa que hacemos? Tal vez hoy te sientas invisible, tal vez nadie notó tu esfuerzo. Tal vez estás cansado de dar y de sentir que a nadie le importa lo que tú haces. Pero escucha esto, Dios te ve, Dios te recuerda y Dios te recompensa. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, hace rato lo leíamos. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que yo te animo a que sigas sirviendo, a que sigas amando, a que sigas dando, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te vea, porque el único que realmente importa sí te está mirando. Sí, y la verdad es que fuimos creados
para agradar a Dios, Sí. no a nosotros mismos, porque también este es el asunto. Yo sé que algunos van a decir, no, pues es que yo no comparto las cosas o a mí no me importa lo que diga el mundo, y tal vez es cierto, pero te importa mucho tu opinión de ti mismo. Sí. O sea, a mí me importa mi opinión de mí mismo también, claro está. Si no, ¿por qué buscaría la aprobación de los demás? Entonces, no esperemos plataformas, micrófonos o lugares privilegiados para servir. O sea, debemos de permanecer con fidelidad donde Dios nos puso, Sí. siendo fieles con lo que Él nos ha dado. Sí. Y si son 20 personas, 20 suscriptores, una iglesia de 2 familias, 5 jóvenes en un grupo, una persona enferma a la que vas a visitar Sí. al hospital, 3 niños en la clase bíblica, incluso una conversación a la semana con alguien que solamente te usa de bote de basura. Ahí es a donde el Señor nos puso. Sí. Entonces, porque donde hay fidelidad, aunque no hay aplausos, sí hay aprobación de Dios. Sí. Y esto me recuerda a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, quienes en el libro de Hechos, en el capítulo 5, vendieron una propiedad y fingieron dar todo el dinero a la iglesia. O sea, ellos eran dueños de la propiedad, no tenían necesidad de fingir, pero lo hicieron. Ni siquiera tenían necesidad de venderla porque era suya. Si querían, podían darla y Sí. si no, seguía siendo. Sí, o sea, y la Biblia es clara cuando lo dice, o sea, ¿por qué el diablo los engañó? No sé, Pedro les dice, ¿por qué engañó el diablo? O sea, ¿por qué lo escuchaste? No era tuya la propiedad, no podías tú no dar el dinero, ¿para qué? Pero la verdad es que Ananías y Zafira vendieron su casa para fingir que estaban dando todo el dinero a la iglesia, pero en realidad se quedaron con una parte. ¿Por qué? Porque querían aparentar generosidad. Sí. Todo el mundo estaba dando generosamente. Ellos dijeron, bueno, pues la vendemos, nos quedamos con un cacho y decimos que es todo. Pero eso no estuvo bien, porque estaban buscando el reconocimiento de las personas. Y así a veces somos nosotros. Queremos como manipular las situaciones para que las personas nos elogien. Sí. Entonces tampoco seamos como aquellos que daban la limosna en público solo para ser vistos por los demás. Mateo 6:2 nos dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Después de esto, Jesús es claro diciendo, que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En pocas palabras, el reconocimiento del hombre no sustituye y nunca va a sustituir la aprobación de Dios. No. En cambio, cada acción oculta que nosotros hacemos, cada oración en silencio, cada servicio discreto, cada renuncia a algo que sabemos que no nos edifica, cada acto de obediencia, cada sacrificio que nadie aplaude, es una ofrenda que sube como incienso delante de Dios, ¿no? Incluso si estás dándole aventón a alguien y te ensució el carro, ¿no? ¿Cuántos hemos dado a lo mejor un aventón y te ensucian el carro? Y hay personas que se enojan. No te enojes, es para Dios. Sí. Límpialo. Sí. Es que se acaba mi gasolina. ¿Qué importa la gasolina? Si tienes una camioneta grande, da ride a quien te pida ride. Te caiga o no te caiga bien, hazlo porque es para el Señor. Hebreos 6:10 nos dice, pues Dios no es justo para olvidar lo que han hecho. Perdón, gracias. Pues Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho y el amor que han demostrado por su nombre al servir a otros creyentes como todavía lo hacen. Debemos ser un reflejo del amor de Dios en humildad. Porque Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos. No. Y en 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sí. Entonces en este pasaje Pablo está hablando a los creyentes de Corintios sobre cómo cada uno construye sobre el fundamento de Jesucristo. Algunos edifican con oro, con plata, con piedras preciosas, que simbolizan lo eterno, que simbolizan la fidelidad, que simbolizan lo que ha sido provocado por parte del Espíritu Santo. Sí. Y otros edifican con madera, con heno y con hojarasca, que significa lo superficial, que significa lo terrenal, lo que está siendo motivado por vanidad, lo que está siendo motivado por la carne, lo que quiere ser visto por los hombres. Y al final, cuando venga el día del juicio, todo va a ser probado por fuego. Lo que se hizo con fidelidad
para Dios, entonces permanecerá. Pero lo Sí. que fue hecho solo para lucir bien delante de los hombres, se va a quemará, quemar. Sí, sí. Entonces, este es un capítulo como de reflexión, Sí. para que todos nosotros pensemos por qué estamos sirviendo. Sí. O sea, hay en nosotros algo de ese culto al espejo todavía que nos hace olvidar que la trinchera en la que Dios nos puso es el área en la que Él quiere que estemos. Ujú. Pero bueno, así llegamos al final de este episodio número 10, Trincheras. Recuerda que a Dios no le impresiona la plataforma en la que querés estar. Lo que Él busca es un corazón humilde y obediente, porque al Sí. final todas nuestras obras serán pasadas por fuego y solo lo que fue hecho con sinceridad y para su gloria permanecerá. Sí, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Nos encontramos en el próximo episodio donde seguiremos caminando entre mortales. Bye. Bye.